Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Hoy tenemos varios temas interesantes para tratar y muchos que también tienen que ver con coyunturas que fueron pasando. Sobre todo ayer, un acto importante en la inauguración del tercer carril de la autopista. Como siempre, los saluda Seba. Hola Seba, ¿cómo andás? Hola Nico, buen día, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Pudiste ver algo ayer de la autopista de la inauguración? Sí, de hecho creo que fui uno de los primeros que inauguró el tercer carril. ¿Ah, sí? Ahí sí, justo pasé en el horario de la inauguración. De la inauguración. Bueno, me parece varios puntos para tocar. Ahí tenemos una placa del tema de, en el medio del acto, sigue habiendo mucha tensión entre el gobierno provincial y en este caso los docentes o también lo que fue la policía. Digamos, con el empleado público hay mucha tensión con Puyaro. Sí, yo creo que también deriva de los beneficios que obtuvo la policía de la provincia de Santa Fe luego de la medida de fuerza. Eso alienta al resto de los empleados públicos a hacer su justo reclamo. Lo vimos con los docentes. Esto, mientras se estaba llevando adelante la medida de fuerza de la policía, se solidarizó todo el sistema de salud de la provincia de Santa Fe también, que están pidiendo salarios dignos. Sí, hay también un punto que creo que para poner sobre la mesa, que es el 82% móvil, digamos. Santa Fe siempre tuvo una ventaja competitiva en relación al otro con la caja jubilatoria, digamos. Alguien que se jubila en la provincia tiene un beneficio importante. Eso un punto. Y el otro que se reclama era que durante toda la campaña se alentó y se sostuvo la cláusula gatillo. Sí. Entonces, bueno, al no cumplir con esa parte también la gente le pasa factura. Hay un punto que yo cuando miraba el acto lo vi, siempre lo estaba mirando en directo y veía como que Puyaro decía, uy, traje más hinchada de lo normal y aplaudía mientras hablaba, ¿viste? Y él hablaba más fuerte. Y la verdad que me llamaba la atención comunicacionalmente. ¿Por qué está pasando esto? Digo, era como un acto y hacían así y aplaudían. Digo, voy a citar a una gran profesional de la psicología que dice, la realidad se impone. ¿Sí? Y creo que eso fue lo que pasó. Trató de llevar la atención a sí mismo cuando en realidad había una protesta que estaba llevando adelante el cuerpo docente. Sí, y hay mucho malestar con los medios de comunicación por la falta de cobertura. Por lo menos es lo que manifiestan los docentes y también manifestó la policía en el inicio de la protesta cuando se sublevaron o empezaron a protestar acá en Rosario, y hay un malestar en relación al manejo de la comunicación del gobierno de Puyaro, que muchas veces muchos medios aceptan esa condición de no dar espacio a voces disidentes. Yo creo que, y lo escribí en Twitter cuando fue lo de la policía, a mí me parece que es un error comunicacional de la provincia, querer ocultar voces. Claramente, hay un cercenamiento de las distintas opiniones, sin lugar a dudas. Y vuelvo a lo mismo, es decir, la realidad se impone. En la calle hoy escuchás un duro reclamo y un constante reclamo por el sistema de salud y por lo de la educación. Yo no sé qué va a pasar, bueno, ahora va a arrancar las clases en breve. El 2 de marzo no sé. ahí lanzó un paro, Sadop lanzó un paro. Bueno, por eso a ese punto iba. Bueno, ya parece, esto es cíclico, pero bueno, siempre con distintos fundamentos. Hoy es el trato desigual que tiene la provincia respecto al sector de empleo público. Sí, bueno, me pareció anecdótico y interesante traerlo de cómo se da una escena comunicacional, digamos, de mucho aplauso arriba del puente, por ahí lo que se ve es el puente del kilómetro cero de la autopista, y arriba estaban todas las autoridades, digamos, la tribuna de Puyaro, y abajo había, no tampoco una marcha, qué cantidad de docentes que había, porque la verdad que por las imágenes eran pocos, digamos. Sí, creo que podrían haber hecho una movida mucho más interesante, porque cuando escuchás los dirigentes, qué sé yo, Martín Lucero de Sadop, tienen una posición muy combativa, y cuando llega la hora de pararse delante de los reclamos, o en este caso hacer una movida fuerte, terminan no muchas veces siendo importantes, ¿no? Pero podrían haberlo llenado. Sin lugar a dudas, el tema es cómo se planteó, de qué manera, si estos fueron autoconvocados, si esto se planteó con antelación, si quisieron buscar un efecto sorpresa. ¿Qué pasa cuando vos sabés que va a hacer un acto y que te va a encontrar con una medida de fuerza? Se van a tomar las previsiones necesarias para que no se lleve adelante. Pero ahí me parece que hay que aprender. No apoyo el formato, pero el que hay que aprender es la izquierda. Tirá 4 piedrazos, te cagan 2 palazos y saliste en todos los medios, digamos. Salir en la noticia es fácil, el tema es cómo salir en la noticia. Bueno, por eso te digo. Vos decís, che, ¿cómo hago? Listo, agarralo, contratá a Cacho Calarota del Partido Obrero, si se pone una cosita, tira 2 piedrazos, está en todos los medios. Atentaron contra Puyaro, bueno, después tenés que aguantarte el vuelto judicial. Che, bueno, otro de los puntos que pasó en la inauguración tiene que ver con algo que afecta mucho a la zona, que tiene que ver con las obras de infraestructura o ese debate que se está planteando en relación a las tasas municipales. Si querés te invito a escucharlo, Enrico. Nos ponemos los auriculares. Mientras lo vamos escuchando, Enrico, lo frenamos un poquito y vamos analizando lo que fue diciendo. Enrico es el ministro de
de Obras Públicas de Santa Fe y es un poco la voz cantante del puyarismo, del gobierno, del Ejecutivo en relación a esa obra de infraestructura de los puertos. ¿Lo tirás, Valen? Y hoy, en pleno parate de la obra pública a nivel nacional, con recursos provinciales y con el apalancamiento del sector privado, el gobierno de Santa Fe puede poner en marcha esta obra. En 25 meses de gestión que lleva Maximiliano Puyaro, uno, tomó la decisión política de encarar esta obra. Dos, se revisó todo el proyecto por todo el equipo que está aquí de la Dirección Provincial de Vialidad acompañándonos, por quien pido un gran aplauso. Obras, proyectos y demás. En tercer lugar, se hizo el costeo de la obra, se lanzó la licitación, se abrieron los sobres, se hizo la adjudicación y en ese momento, en esa adjudicación, rompimos un piso histórico respecto del costo de la obra pública porque muchos dudaron de que esta obra no se podía hacer. Vale, frená un cachitito a la ahí. empresa que también había... Es interesante lo que dice Enrico recién. La empresa que ganó se llama POSE, no es una empresa de la provincia. Y para tener claro, en Santa Fe está el Compre Local. Una empresa acá tiene un beneficio de cerca del, creo que si lo acumulas es casi el 10%. Y esta empresa POSE gana la primera obra pública fuerte, 50.000 millones de pesos, y generó todo un impacto entre la mesa de la obra pública santafesina, y hubo muchas críticas en los medios. Por eso creo que Enrico ratifica esta posición de decir, bueno, nosotros fuimos por el precio más barato y acá están los resultados. Algo que muchas veces en obra pública no se ve. Sí, el tema de las licitaciones y la obra pública siempre está muy cuestionada por esta situación de cierto favoritismo. Si siempre está ese velo de la adjudicación de la obra pública. Sí. Si quizás esto que plantea Enrico respecto de pusieron en duda la ejecución, era probable o no probable, se podía llevar adelante y se iba a terminar, sí o no, impacta sobre el precio y sobre un pool de gente que efectúa la obra pública en la provincia de Santa Fe y que son los oferentes generalmente en toda licitación. Esos pool que vos decís se llama la mesa, porque se juntan en una mesa y dice, bueno, te toca a vos, Eva, la otra la hice yo. Es una metodología. Esa metodología Macri la intenta romper o la rompe en su momento con las licitaciones online, digamos. Ellos abrían el pliego, lo ponían online y vos, los oferentes ciegos, iban y necesariamente vos tenías que transparentarlo porque tenías que ir online. Eso en algún punto termina siendo una batalla de Macri contra su núcleo duro del establishment. Macri viene de la obra pública. Macri es un actor de la obra pública, su familia es un actor de la obra pública. Y eso generó muchos conflictos. No toleró, y de hecho si vos lo analizás hoy, la causa Cuadernos es una causa que se origina en la gestión Macri. Y la mayoría de lo que están ahí adentro es obra pública. Vale, seguimos. Ganado por el precio más bajo, que también merece un reconocimiento porque hizo la obra en tiempo y forma. Y a partir de ahí Santa Fe empezó a contratar todos los servicios, las obras públicas con grandes precios, lo cual nos permitió ampliar la capacidad de obra pública. Siempre exigiéndole a las empresas que cumplan el trabajo, pero el Estado cumpliendo en tiempo y forma con sus certificados y el pago de los certificados. Demostramos que no hay caballo del comisario en la obra pública, ni empresa predilecta, ni empresa prohibida. Pone ahí una pausa, eso es lo que estábamos hablando, ¿eh? Lo dice con claridad. Hablando. Y dice también un punto interesante para hacer una lectura subterránea, que es decir, nosotros cumplimos en tiempo y forma, porque siempre hay un mito en contratar al Estado, es que yo te pongo un 40-50% por arriba del presupuesto por el costo financiero de financiarte por el Estado, es decir, me pagás 180 días. Y sobre todo en épocas inflacionarias ha habido mucho problema con las empresas que trabajan con la obra pública. Te financian. Ese es uno de los puntos. Y el otro de los puntos es cuando no se prevé y se pide el ajuste de precios. Porque dice, bueno, tenemos esta variable y generalmente esos precios iniciales que eran por debajo de la media de los que ofrecieron se van ajustando y terminás pasando ampliamente. Y el dueño es el que firma, porque uno está dentro del pliego. Decir, che, ¿cuál es el ajuste? Uno que te hace mete la gancha y siga. Vamos, Valen. Fe pide calidad, cumple con sus requisitos. Después de eso se tomó la decisión, se inició la obra y en el plazo de 13 meses hoy estamos aquí arriba en este día histórico inaugurando
después de 60 años de autopista de 2 carriles, este primer tramo de 3 carriles que tiene esta autopista nueva. Y el día jueves que viene, aquí en Rosario se va a licitar la construcción de un segundo tramo de 3er carril desde San Lorenzo hasta Timbúes. Gracias, gobernador de la provincia, por decidir ser un gobierno que invierte. La Argentina nunca se va a levantar si no tiene una política de infraestructura, de desarrollo estratégico. Y el gobernador de la provincia jugó fuerte para que eso ocurra. Y pueden ir viendo también en los costados lo que se viene aquí en esta autopista. Porque no es solamente un 3er carril, pasa que no puedo ver lo que hay. Bueno, ahí yo más o menos me acuerdo, pero ahí podemos ver arriba al norte la obra que también estamos iniciando, ejecutando a la izquierda arriba, el cruce para entrar a los puertos de Timbúes. Cuando van hacia Santa Fe van a ver un montón de tierra a los costados en un puente, el puente Jardino. Ahí estamos construyendo el gobierno de Santa Fe una obra para llegar a los puertos a los puentes de la Ruta 11 y el Carcarañá. Estamos también viendo las YPF por el convenio aprobado por la legislatura. Poneme una pausa ahí, vale. Ayer estuve en la Ruta 11, yendo desde Puerto San Martín hasta Oliveros. Y de hecho estuve con vos. La palabra debe ser detonada. Quizás. No, aparte de esa detonada, no, una cosa sin marcación. ¿No? Pero me quedé con un punto. Vos llegás, venís por la Ruta 11, pasás el puente de la Ribera, digamos lo que es la 91, seguís y tenés un cruce a nivel del ferrocarril. Una gestión de Macri espantosa, eso. Más allá de la playa de maniobra, pero haber metido el ferrocarril en el medio de una ruta nacional con paso a nivel me parece un delirio. Seguís 200, 300 metros más y te vas a encontrar con un puente Jardino. Digamos, que hasta ahora, por lo que veo, si no le meten pata, nos comemos 2 cosechas más sin esa variante porque le faltan los puentes. Es que la obra se terminaba, la primera licitación se terminaba en 2025, la del puente Jardino. Es decir, está fresquita. Está fresquita. Sí, sí, tiene movimiento de suelo, compactación de tierra, bueno, están los niveles para generar el puente, pero bueno, todavía no hay hormigón, no hay nada, hay solo un tramo que tiene hormigón. Y eso genera una tensión en todo lo que es la Villa La Ribera, digamos, porque vos, eso que hacía, sacarle los camiones de la 91 y mandarlos por Jardino para atrás. ¿Cuánto tiempo más van a estar estos vecinos tolerando eso? Y te hago una consulta a vos, que estás de la región. ¿Cuál es el impacto sobre Oliveros de esto? Porque hasta ahora Oliveros no era un actor que jugaba dentro del esquema portuario. Oliveros pasa a ser un eje central dentro de lo que es el polo agroexportador. Es decir, vos tenés que los ingresos que tradicionalmente se hacían por Ruta 91, que llegaban a la confluencia con Ruta 11 y pasaban por el puerto de Carcarañá, que hay tantas notas que hablan del puente de la vergüenza, de la falta de infraestructura, del cuello de botella que se generaba ahí. Oliveros pasa a tener un papel relevante porque la 91, que es 91S, ingresa por Puente Jardino, hay una expropiación por parte de los propietarios de los campos para llegar hasta el río Carcarañá, y van a ingresar por la parte de atrás a las terminales portuarias de Timbúes, y va a ser una conexión con todo lo que es el polo agroexportador. Lo que se busca con eso es que toda la afluencia de camiones que se desembocaba y terminaba en un cuello de botella tengan una recirculación a través de la 91 y entren por atrás. Claro, eso es... Al entrar por atrás pasan por la jurisdicción de Oliveros y después se meten en los famosos peines. Digamos, en esto, lo que evitaría en una parte de estos camiones es entrar por Cacique Mangoré. Es no entrar, claro, por Cacique Mangoré y no impactar en todo lo que es Villa La Ribera y todos los barrios de Timbúes que están ahí en la zona de La Paloma. Pero bueno, ahora después lo ponemos a Enrico cuando habla de esta parte. Porque acá se plantea un escenario que es el escenario de batalla por el tema de las tasas, digamos. Sí, ya lleva varios capítulos el tema de las tasas, que entiendo que corresponde a las municipalidades, hoy todas van a ser municipalidades, y comunas, porque es una atribución fiscal de los municipios y comunas.
Y acá me parece que hay un detalle interesante. El gobierno nacional estaba dentro de esa discusión porque la provincia que decía, bueno, cedeme a mí las rutas nacionales, yo me hago cargo cobrando un peaje, las mantengo, le hago las obras. Era un planteo raro, pero se lo presentaron varias veces a Milei. Siempre la posición de Puyaro era Enrico, la nación no nos responde, nos miente, hablamos con Caputo nos dice que sí, en su momento era el secretario, no me acuerdo cómo se llamaba, el ministro de gobierno nos dice que no. Terminaron sacando hoy una concesión donde la 11 y la 34, la 12 no figura, pasan a ser concesiones viales, pasan a ser privadas, por cual el esquema de la provincia no corre ahí. No solo que no corre, sino que a mí particularmente me preocupa esta situación, porque las notas hablan de una licitación y un costo cero para el Estado. Sí. Cuando hablamos de costo cero para el Estado, tenemos que hablar de qué es lo que es el Estado y qué es lo que implica una licitación y quién es el que lleva adelante la ejecución de la obra. Y es un privado. La finalidad del Estado es el bien común. Estamos de acuerdo en eso. Es el desarrollo, la igualdad, la conexión. Bueno, todo eso apunta a una política estatal. Cuando vos lo dejás en manos de un privado, a una situación, a una infraestructura estratégica como es la de la afluencia de todos los camiones al polo agroexportador, estás dando a un particular una función que tiene que ser una política de Estado, pero que se maneja por otras reglas. Sí. La empresa privada va a decir, si estamos en esta teoría de costo cero para el Estado, bueno, la concesión va a ser por X cantidad de tiempo, cuánto es el material que yo tengo que poner, cuánto es el mantenimiento que yo tengo que tener, que eso claramente se va a ver en los pliegos. Cuáles los gastos operativos, la mano de obra, las refracciones, la administración, y sobre eso tengo que aplicar cuál es la ganancia que yo pretendo tener durante ese lapso de tiempo, lo cual va a impactar en el costo de la tasa de peaje. Bueno, hay un punto, y te lo macheo con esto porque es central, el 27 de febrero, es decir, el viernes de la semana que viene, se define tal vez, y no tal vez, sino con información, el contrato de obra pública más grande del mundo, que es la hidrovía. El 27 se abren los sobres, en realidad no se abren los sobres, se presenta, es el último plazo para presentarse las empresas. Esa es una obra a costo cero del Estado también. ¿Qué dijo el Estado? Bueno, yo defino que una licitación a 25 más una prórroga de otros 5, es decir, a 30 años nosotros estamos hipotecando la vía de acceso para todos los puertos durante 30 años. Diciéndole, estas son las obras, vos me tenés que llevar el calado de la red que la BNT, que es la vía de navegación troncal, a 42 pies. Santa Fe mantiene a 18, bueno, un montón de reglas, que en muchos casos están muy objetadas, que creo que lo mismo puede pasar con la 11, puedo decir, bueno, ¿qué cantidad de mano le doy a Timbú de Puerto, San Martín? ¿Hago de nuevo el Puente de la Vergüenza o lo dejo tal cual está? ¿Le doy más importancia a Vera o le doy más importancia a Santiago del Estero? Claro, bueno, que eso es lo que va a ocurrir, es decir, porque va a ser por costo-beneficio y además tenés que tener en cuenta que se manejan a través de cuál va a ser la ganancia y en virtud de eso no hay una política integral. No, y nosotros lamentablemente en nuestra región tiene poca capacidad de lobby. Bueno, ¿y cuál va a ser el impacto en la logística cuando vos vas a tener que pagar a través del peaje la integridad de la obra y el mantenimiento? Cuando no hay una intervención del Estado que subvenciona lo que es la producción. Bueno, a través de lo que es ruta estamos hablando. Ahí está el debate, y que bueno, era un poco lo que la provincia planteaba. Yo no estoy de acuerdo con que la provincia tome la centralidad del manejo de los ingresos de camiones por muchísimos motivos, pero centralmente porque, primero, en estas localidades vos tenés una tasa que no solamente es la reparación de caminos, es una tasa integral por vivir en una zona portuaria. Creo que el que mejor lo expresa, siempre no es el más diplomático para decirlo, pero me parece que el que mejor expresa el sentimiento es de Grandi. Sí. Lo dice en criollo, por decirlo de alguna manera. Sí, lo dice a lo Milei, digamos, pero de barrio. ¿Viste? Milei del Foro Económico, te dice, negro, yo no vivo en una ciudad, vivo en un puerto. No me rompa la bola, vivimos con cereales, ratones, y voy a dejar la vida para defender esta tasa. Es una posición, por supuesto, no parece la más diplomática. Si querés, le metemos un condimento de lo último que dice Enrico sobre este tema. A cargo de YPF, en el mes de abril empieza la remodelación integral de la YPF en Arocena. Ya empezaron con los baños. En octubre empezamos con la YPF de la Ribera. Se va a ampliar en un 70% la capacidad
de los YPF full, las cajas full, carga eléctrica de automóviles, completamente también se van a cambiar los tanques de combustibles, y esa inversión la hace YPF por tener la concesión. Y para enero de 2028 también YPF, a costo y cargo de la empresa, debe construir acá cerquita, a 4.700 metros, una tercera estación de servicio para vehículos livianos con una tendencia comercial que va a mejorar mucho más este sector. También tenemos abajo en amarillo me voy a caer. Bueno, ahí tenemos los dos tramos de tercer carril en verde que estamos inaugurando y lo que se viene hacia arriba. Y después el camino de la cremería acá en el departamento San Lorenzo, que recién hablábamos con el senador Traferri y la importancia que tenía la cantidad de muertos que se cobró esta ruta, esta autopista por no tener el tercer carril. Así que bueno, eso es lo que se viene y finalmente dejamos esa consigna, que es el desafío que también nos planteó el gobernador. Ahí va. Que por primera vez No, déjalo esa partecita, es la empieza a pensar Ahí está el en mapa. un plan estratégico a más de 20 años para resolver la mayor deuda vial que tiene la provincia, que es las rutas de ingreso a puerto. Ahí tiene un detalle de lo que es nuestro plan de circuito de ingreso a puertos. Es una política de largo plazo, es una política de Estado, es mucho más que una obra pública. Pero es el norte que tenemos que seguir, porque por estas rutas, por estas autopistas, por estos asfaltos, viene la carga de 13 provincias y tenemos que tener las condiciones. Ese plan de obra pública, de mantenimiento, de operación, de circuito de ingreso a puerto, le tiene que costar a la provincia, ¿saben cuánto? 0 pesos. Listo, Valen, Tiene gracias. que ser Ahí lo dice. Me encantaría preguntarle a Lisandro, con el cual tengo buena relación, decir, ¿y costo cero de quién? ¿Costo cero para vos? Digamos, alguien va a pagar esa obra. Claramente. ¿Quién lo termina pagando? El productor agropecuario. Esa es la realidad, digamos. A eso me refería cuando hablábamos, ese es el punto, cuando hablábamos de qué pasa con el peaje para mantener la integridad de la obra, va a impactar directamente en los costos de logística. Sí, por supuesto. Pero a mí me encanta escuchar al funcionario público cuando dice costo cero. Sí, ¿para costo cero para qué? Para vos. Digamos, esto alguien lo paga. Bueno, esas son las cuestiones que hablábamos hoy de la finalidad del Estado y de la empresa privada. Es decir, si vos no tenés un plan integral y dejás que cada eslabón se maneje por la ley de oferta y demanda, genera una distorsión absoluta que hace la economía absolutamente inviable. Porque es llamativo lo que dice la deuda más importante. Yo creo que es importante la deuda que hay en los puertos, pero no menos importante que para un tipo que vive en Reconquista. La Ruta 11 se lleva vidas de verdad, y muchas. La Ruta 11 de Reconquista en todo el norte es intransitable. Yo he viajado muchísimas veces a Reconquista por motivo de mi trabajo y es impresionante es increíble. la falta de mantenimiento y uno tiene que tomar la opción de la 1 que está igual o peor. Bueno, entonces ahí es cuando la Argentina se debate en un montón de puntos. Yo recuerdo una vez se inundó los bajos submeridionales y los fui a volar desde Reconquista hasta Los Amores, ahí a la zona de Villa Minetti. Y uno de los puntos que te planteaban ahí es que desaparecieron las escuelas rurales. Entonces, cuando vos te vas metiendo cada vez en Argentina, en el interior profundo de la Argentina, entendés que hay muchos problemas que desde este acto, como está diciendo Enrico, es la mayor deuda que tenemos. No es la mayor deuda. Es una deuda productiva, de mejora en la competitividad, que estoy completamente de acuerdo porque ahí salen recursos genuinos. Pero me parece que muchas veces nos quedamos enredados en un formato propio de ir a la búsqueda de a lo mejor de algo de impacto y dejás de lado mucha gente. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay una ausencia de una política integral. Las rutas son parte de un todo en la producción. Por lo tanto, tiene que haber una mirada integral. Si solamente nos vamos a limitar a que vamos a concesionar y vamos a privatizar todo lo que es la estructura por la cual se exporta, queda fuera todo el resto del sistema. Totalmente. Así desaparecen las escuelas rurales. ¿Qué va a pasar con las localidades que tengan los tramos de ruta que tengan 200 kilómetros, ya 3 localidades? ¿Quién la va a mantener? Va a quedar fuera de la concesión. Y lo que pasa históricamente con el Estado, en todos sus niveles, tanto provincial como nacional, se hace la concesión no resulta rentable, se van, el Estado para volver a obtener nuevos oferentes que puedan mantener la obra, invierte en la obra, la deja en condiciones para que sea apetecible para el resto de los oferentes y vienen, la explotan por un determinado tiempo y cuando tienen que empezar a invertir
los números no dan y se terminan yendo. Teóricamente, y yo lo hablo teórico porque no están los pliegos, esta es primero invertir y después cobrar. Así está el planteo por lo menos del puente Rosario Victoria. Invertí, acomodá y empezá a cobrar. Bien, pero eso tiene un plan de financiación, de un costo y una proyección en el tiempo. Ese invertir es cuánto pongo hoy y cuánto me llevo mañana. Eso se prorratea a lo largo del contrato y lo terminan pagando todos los usuarios. Por ahí a lo mejor tenemos una diferencia ideológica. Yo creo en las concesiones privadas, en virtud de que vos puedas decir, yo tengo un armado estratégico a X cantidad de plazo. Es decir, bueno, pues yo entiendo que en el mundo la obra pública, si vos no, es una cuestión de prioridades también, decir cómo el Estado asigna en esto en un país de 50% de pobres. O decir, bueno, yo te hago la ruta para los puertos. Y siempre te vas a encontrar en un debate de asignación de presupuestaria y de prioridades. Digamos, me parece que muchas veces decir, bueno, yo dejo en manos de un privado algo que puede tener una tasa de retorno, que alguien hace un análisis de un negocio antes de presentarse una licitación, decir, bueno, ¿esto es rentable o no es rentable? ¿Me seguí el análisis? Sí. Las diferencias en el pensamiento y la posibilidad de debatirnos nos enriquecen a los dos. A mí Por me eso encanta, digamos. entiendo tu postura, la respeto, pero también en una política integral, hoy las soluciones entiendo que pasan por otro lado, por una participación mixta entre lo público y lo privado. Porque Argentina... Está bien, pero ahí te corro, la autopista estuvo mixta. Hasta hace poco sigue estando ahí un consorcio. Sí. O una zaraza. Perotti no cortaba el pasto. Perotti tendría que estar preso. Y lo digo con autoridad porque se mató mucha gente en la autopista. La autopista era intransitable. Y la responsabilidad era del consorcio de la provincia. No pusieron un peso. Son las faltas de controles y la falta de responsabilidad, la exigencia de la responsabilidad. Por eso hay división de poderes y por eso se le tiene que dar intervención al resto para que evalúe y aquellos que incumplieron con sus obligaciones den respuesta. Nos vamos a meter en el tema de la responsabilidad después, porque... Lo vamos a meter, pero esas situaciones, tiene que haber una mirada integral. Si no, pasa esto, que se centran en determinados núcleos, y uno de los peligros más grandes hoy, hablando y adelantándome, es que la nueva Constitución provincial habla y fortalece la idea de autonomía. Uh-huh. ¿Quién va a frenar a las localidades portuarias que dicen que están cansadas de aportar a una provincia que no da respuesta y una nación que no da respuesta? Ahí yo te pregunto, ¿aporta la comuna o aporta el chacarero de Chañar Ladeado? Porque en realidad el mayor costo es del derecho de exportaciones, digamos, no es lo que aporta ni de Gran, ni de Raimundo, ni la de San Lorenzo, ni Porto, ni Timbúes. Para las economías locales, ¿qué es lo que se está debatiendo respecto de la tasa? Esa autonomía, ya lo vivimos en la historia, la Confederación Argentina con Buenos Aires y el resto de la provincia no va a tener recursos suficientes y estos van a ser potencia. Ya lo son hoy. Ya lo son. Hoy Fray Luis, vos pero pasás a Fray Luis Beltrán y decís, pobre Cominelli. Pero claro, pero aportando en en un sentido a la provincia que se va a dejar de aportar. Sí. ¿Y cómo vas a ahorrar lo que escribiste y juraste hace nada de la nueva Constitución? ¿O esta posibilidad de crear grandes estructuras entre las distintas localidades que pueden hacer convenios? Y nos asociamos entre todos, hacemos un gran consorcio. Sí. Eso va a ser una batalla para dar. Por eso, o pensamos en un plan integral que incluya a todos, o va a ser una batalla campal con grandes costos. Ahí te fuiste para atrás, federal y contra unitario, digamos. La Argentina es unitaria, y en todo sentido, digamos. Hoy la discusión es... Es unitaria con un título federal. Por supuesto, son todos federales, vamos los senadores y los diputados. Pero sí, cuando el análisis de la Argentina tiene un análisis netamente unitario, y nuestra región tiene un análisis unitario, porque vos decís, bueno, los intereses de Timbúes seguramente los discutí ayer con De Grandis, y voy a relevar un off con el tema del complejo de donde está el Politécnico. Sí, el polo educativo. Bueno, el polo educativo tiene cerca de 90 alumnos de San Lorenzo, es un boom, la verdad, porque revolucionó, porque eso estaba regulado por la UNR, a los chicos les sirve. Y yo le voy a decir, ¿por qué San Lorenzo no lo lleva en un colectivo o Timbúes no lo lleva en un colectivo? Si el recurso humano que va a hacer ahí va a ser el que va a nutrir al hub portuario o al hub tecnológico que tenga la zona para seguir creciendo. ¿Por qué hay mezquindades en eso? ¿Por qué De Grandi no va al acto del 3 de febrero y Raimundo no va al de la batalla de Punta Quebracho? Explícame por qué pasa eso.
Si tenía alguna explicación, no te la estoy pidiendo. Para mí me hago cargo de lo que digo, porque todos somos caudillistas. Bueno. Nosotros tenemos una representación caudillista. Sí. Uno se enamora, por eso son personalistas. Sí, el presidente de la nación no se elige por políticas, no se elige por una estructura partidaria, se elige por personalismo, es decir, quién te seduce más, quién te seduce menos. El voto en sí es un acto más que de convicción, de pasión. Sí. También yo creo que Argentina no soportaría un gobierno normado como el europeo, digamos, por la legislatura, digamos. Por una monarquía parlamentaria, por ejemplo. Claro, primer ministro, cada 3 días te saca el presidente. Agustín Rossi arregla con cosas. Sí. 4 no pueden sesionar. Cada 2 días tener un presidente, no seríamos ni Perú. Digamos, nos sacan los presidentes todo el tiempo. Entonces, nos falta un ejercicio democrático y si querés ya nos vamos metiendo en la justicia, que tenemos ahí un temón con la ley Micaela. Pero bueno, esto también derrama en la justicia, derrama en de mínima hoy en el capital simbólico que tiene la justicia, que es el cuestionamiento. El 80% de las personas no creen en la justicia argentina. El 80% de las personas no creen nada. Sí, pero bueno, vamos al simbolismo propio de cada institución. La justicia está muy desprestigiada y debería ser el ente más pulcro para una república. Sin lugar a dudas, y esto me canso de decirlo, si la justicia está sumamente cuestionada, se plantea de distintos favoritismos, se habla de determinados beneficios para determinados sectores sociales, que uno hace una mirada, esto lo sostiene Zaffaroni, que hay un sector que es mucho más vulnerable y que es alcanzado por la política criminal y otros no. Sí. Y eso se ve impactado y se refleja en la política criminal y en la cantidad de condenas que hay y toda esta cuestión. Y es una realidad. Sí. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿A dónde acudimos? Hoy es lo que tenemos y que la ley es perfecta. Lo que no está bien es la forma en la que se ejecuta. ¿Por qué? Porque tienen su motivo, tiene su finalidad, tiene su expresión política criminal, pero después cuando la llevamos a la práctica, cuando estamos fallando. Sí, y ahí voy a ir también a una parte y la responsabilidad de los medios. Acá veo un caso que sucedió ayer domingo, en realidad el lunes a la madrugada, domingo a la noche, que fue una persecución con un choque. Por supuesto, este auto que se ve acá es de una mujer, de una joven, y el que no se ve es un Volkswagen Bora de un joven de 19 años que aparentemente era la expareja o pareja de la chica que conducía este auto. Acá hay un disparador. La chica denuncia que el joven la chocó y al revés. Ella, digamos, por lo que se ve, parece... Sí, tiene un choque en la trompa. Pero bueno, no importa, vamos a ponerle que eso todavía está en investigación, y creo que lo tiene Ortigosa y hay una investigación. Pero de ese le tratamos de generar un disparador, que es un poco decir, ¿qué pasaría si realmente la denunciante sería la chica y no habría ninguna duda de que haya habido una agresión física o una agresión de esta naturaleza, que la perseguiste y lo chocaste, digamos? No sé si intento homicidio, pero es una cosa bastante grave. Y se dispararon los comentarios, las visualizaciones, porque parece que hay una disparidad en el análisis de la cuestión de género. Y ahí me quiero meter en la ley Micaela y cómo es la perspectiva de género desde la justicia, para que lo toques vos. Sí, bueno, la ley Micaela responde a Micaela García, era una chica de Gualeguaychú, que su caso, por llamarlo de alguna manera, se hizo muy visible porque pierde la vida a manos de un ex penitenciario, una persona que estaba condenada, en realidad no era un penitenciario, sino que estaba condenada. Los informes del gabinete interdisciplinario le recomendaban al juez de ejecución penal de que no le diera la libertad anticipada. Sin embargo, el juez le da la libertad anticipada. Sale, por esas cuestiones de la vida se cruza con Micaela García, bueno, y pasa lo que pasa, donde pierde la vida. Ahí empieza, bueno, ella es militante política, empieza toda una movida en cuanto a esta perspectiva de género que obliga a todos los operadores estatales en cualquier ámbito que se presente del Estado, que tienen que tener una formación con una perspectiva de género. Hasta los taxistas creo que en algún momento. Sí, es más, hoy vos tenés algún tipo de conflicto por alguna violencia o lo que fuera, alguna denuncia que tiene que ver con este tipo de cuestiones, en las cuales están involucradas mujeres, ya no hablemos de género, sino directamente que haya involucrado a una mujer, tienen que hacer cursos. Claro. Si esto es de principio a fin, ¿qué pasa? No pasa lo mismo al revés.
Es decir, hay una ausencia absoluta. Y esto lo estaba hablando hace poquitos días con Ramón Dupuy, que es el abuelo de Lucio Dupuy, que muere a mano de su madre y la pareja de su madre. Sí. Bueno, son dos mujeres, fue un caso muy resonante, que el niño presentaba lesiones durante muchísimo tiempo, fracturas, bueno, le terminan quitando la vida. Y ellos hablan de que la perspectiva de género se ha transformado en una ideología de género. ¿Y qué pasa con la ideología? No resiste a la razón, no hay análisis, sino que se maneja a través de un fanatismo donde se custodia esa presunto cuidado o esa victimización que tiene la mujer, donde no se cuestiona absolutamente nada y se actúa en consecuencia. Como editor de medios, yo te diría lo que habría hecho en esta nota al revés. Diría violencia de género. ¿Vos lees violencia de género ahí? No. No dice violencia. No, lo que pasa es que la violencia de género es contra la mujer. Claro. Es decir, que es sumamente distinto... era un asesinato pasional, que era una barbaridad. Claro. Digamos, una barbaridad. Pero bueno, se utilizaba eso sí, y era ahí estaba. Bueno, como relato salvaje que decía homicidio pasional. Una barbaridad. Pero bueno, acá si habría sido al revés, si ella llega primero a la comisaría, sería violencia de género. Sí, y el tipo estaría preso. Por supuesto. ¿Sabes quién salva esta situación? Muchas veces cómo termina saliendo el parte de prensa. ¿Tá? Cómo sale el parte de prensa. La Unidad Regional 17 hace que una nota pueda ser un escándalo o puede hacer algo manejado. Después la interpretación del editor. Pero no puede estar pasando eso. Digamos, no puede ser que esto termine siendo... Sí, se perdió la objetividad hace mucho tiempo. Completo. Y ni hablar si vos sos padre y resistís la denuncia de una mujer para... Lo que está pasando con los... Es que hay una condena social inmediata. Automática. Si no resiste ningún tipo de análisis, uno denuncia, y esto creo que ya lo hemos hablado en otro momento, los jueces tienen la obligación, si sean incompetentes en la materia, para brindar medidas cautelares que protejan a la mujer que dice haber sufrido determinada situación. Eso es automático, no hay posibilidad, eso es medida autosatisfactiva donde yo no tengo la posibilidad de ir a impedir que eso pase. Primero se me impone una medida y luego tengo que ir a discutirla. Acá, como estábamos charlando, que esta chica, bueno, por lo que dicen los medios, tiene una discusión en un boliche, sí. lo sigue, él trata de evadir el conflicto, está saliendo por calle Urquiza, viene de atrás y lo choca. Si hubiese sido al revés, claramente esto, la consecuencia sería absolutamente distinta. Me gustaría saber qué hace Ortigosa. Porque acá la clave va a estar en cómo lleva adelante la causa Ortigosa. Digamos, Ortigosa es el fiscal que toma este caso. Sí, es decir, los fiscales tienen mucha responsabilidad en cuanto a cualquier tipo de investigación. Lo que pasa es que cuando salen en los medios... Digo desde la perspectiva, ¿cómo lo va a analizar desde la perspectiva? Digo, porque acá va a haber una perspectiva de una presión social, digamos. Y la presión social, lo que yo estoy visualizando... Es que la perspectiva que tiene que tomar es el deber de objetividad que le impone la ley. Pero no si existe, no hay otra. Seba, no existe. La ley 13.003... Bueno, esto siempre lo decimos. Pero no existe, la ley no crea la realidad, pero necesariamente es lo que tiene que pasar. Se sobreentiende que acá va a haber una... Vamos a sacarnos esto, no sé por qué nos quedamos con eso. Pues. Acá va a haber un análisis, digamos, ya pidieron pruebas, cómo fue el accidente en la mecánica o accidente, o el atentado, lo que determinen. Pero creo que lo que salga de esto puede ser un caso testigo, en mi opinión, de lo que estoy viendo y la reacción de la gente, porque hay mucho hartazgo en relación a cómo la justicia toma los temas. Bueno, es que esto está mutando. Y si hay una mutación, esto lo hablamos con Ramón Dupuy, que nos decía, bueno, ahora la justicia está virando como consecuencia de todos los abusos que se han presentado. Ayer yo tuve una reunión con la secretaria de la Secretaría de la Mujer del gremio de colectiveros, que es UTA, y me hablaba de esta situación. Nosotros estamos atravesados por un montón de situaciones donde ya no sabemos qué es real y qué no. Bueno, por eso, ahí yo creo que, porque me parece válida la aclaración y no por un miedo a cancelación, porque no tengo miedo a cancelación. Pero también es lógico que el femicidio en Argentina es una problemática social, ineludible, digamos, pasa y sobre todo, creo que haber visualizado estas problemáticas de la violencia de género ayudó. Después creo que se fue utilizado como bandera política, un error de momento, un error político, un error a lo mejor de desgaste. Y hoy creo que hay que tratar de salir, pero no con el otro lado de la biblioteca, digamos, diciendo que esto no existe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es una de las cuestiones que atraviesan las mujeres que son víctimas de violencia.
el primer temor que tienen es a que no se le crea y la multiplicidad de dichos de denuncias falsas. Entonces dice, bueno, a mí qué me está pasando, realmente me perjudica esta situación de banalización de las políticas de género, porque caímos en eso, en que cualquier cosa es violencia de género cuando es solamente reservado para aquellas situaciones en las cuales la violencia se da por el hecho de que uno odia a las mujeres y tiene una actitud absolutamente despreciable, y por eso se le da el plus de custodia, ese plus punitivo. No cualquier violencia entre hombre y mujer es una violencia de género, pero ¿qué pasa? Caímos en ese embudo donde cualquier situación se banalizó y caemos en los abusos. Una de las realidades que tenemos es que existe la mentira. Y como existe la mentira, también existen mujeres que son buenas y mujeres que son malas. Si uno se pone a pensar, como hay hombres buenos y hay hombres malos, si uno se pone a pensar, y yo invito a que piensen, ¿conoce alguna mujer mala? Seguramente alguno se va a representar alguna. ¿Alguien que mintió? ¿Conoce a alguien que mintió? Sí, conocemos todo a alguien que mintió. Bueno, esas mentiras pueden ser sostenidas en el tiempo. Esas mentiras pueden afectar a nuestro núcleo familiar. Y si yo te pregunto, y le pregunto a cualquiera, se va a acordar de alguna situación en cual un miembro de la familia ha mentido y ha involucrado a toda la familia. No, ahí lo que vos decís está llevando un planteo interesante que lo reflexiono acá mientras vos hablabas. Me ha pasado en muchos ámbitos, de hecho fui víctima de eso. Lo primero que te dicen en un debate en relación a estructuras muy reguladas es meter una denuncia penal. El primer argumento de batalla para la definición de negocio y política es meter una denuncia penal. Ni hablar si tenés un medio amigo que pueda hacer de esa denuncia penal un circo. Es genial, es una jugada genial. ¿Qué pasa? Pasó lo mismo con el tema de la violencia de género. Hoy, cualquier debate que vos... Espinosa, no estoy con esto diciendo que Espinosa sea inocente, pero Espinosa, que es el intendente de La Matanza, ¡pum!, violencia de género fue lo que más cerca lo sucumbió de perder su poder real. De hecho, tan valió. Pasa mucho en cualquier organización donde están todos atentos los opositores a que alguien cometa un delito de cercano a la violencia de género para hacerlo puré. Bueno, pero ¿por qué se da eso? Porque no hay una reflexión, no hay una evaluación si es verdad o es mentira, si hay un rango de racionalidad en cuanto a los hechos que se plantean, y hoy nadie se anima a decir algo en contra de las políticas de género. Nadie. No. ¿Por qué? Porque el costo social es muy alto. Entonces... Acá en esta nota abajo, con nombre y apellido, escriben barbaridades. En sí, bueno, una de las 400 comentarios. Barbaridades, Seba. La gente, ojo que está perdiendo el miedo a la cancelación, ¿eh? Y eso es grave. Porque vos empezás a no tener reparo, vas por una venganza, decir, che, Claro, y bueno. Me parece que es el retorno a un lugar que no había que volver. Bueno, uno puede hacer lo que quiere, lo que no puede hacer es abstraerse de las consecuencias de las conductas que toma. No. ¿Qué pasa con esto? Es decir, la utilización del sistema penal, la banalización del sistema penal, hace que las cosas que sean realmente importantes pierdan sentido. O por lo menos pierdan visibilización. Sí. Vos acá tenés una chica que dice que la situación fue absolutamente distinta a lo que plantea el muchacho. Totalmente distinta. Ahora esto porque hay involucrado vehículo, donde se va a hacer una pericial mecánica, donde se va a determinar la velocidad, quién venía, cómo lo impactó, de qué forma lo impactó, si el que estaba delante frenó, no frenó. ¿Cómo hizo para chocarla? Yo no soy venía perito, marcha atrás. Yo no soy perito, pero... Venía marcha atrás 200 kilómetros. ¿Cómo hizo? Pero decí que el padre del chico reaccionó rápido, fue a la comisaría. Sí, si el pibe guarda el auto, está en un gran problema, sin lugar a dudas. Quilombo, entonces vos tenés que estar dando vuelta. Y a ver, yo creo que también hay una responsabilidad. Pasa con los suicidios también. A ver, nosotros tenemos un protocolo y ahí me voy a meter también en un tema complejo. Nosotros tenemos un protocolo de no publicar suicidios. Digamos, los medios, ¿por qué? Porque teóricamente hay una teoría del contagio. Es decir, le das a una idea a alguien, pero bueno, del otro lado tenés las madres y padres de las víctimas que te dicen, che, yo necesito que la salud mental sea un tema de debate, porque el crecimiento de los suicidios en adolescentes es alarmante. Entonces entramos también en otro embudo simbólico, que es el mismo embudo simbólico que entramos en los medios cuando analizamos la violencia de género, así, ¿qué hacemos con los suicidios? Empezamos a hablarlo, tenemos un protocolo de cómo, de qué detalle dar, bueno. Con esto pasa lo mismo. Cuando vos vas leyendo distintos medios decís, pero pará, acá hay una objetividad que la marca una denuncia policial. Lo subjetivo
no tiene validez para el medio en un caso de estos. Voy a analizar el tema de la denuncia. La denuncia es la manifestación unilateral, esto es un concepto mío, Sí. es la manifestación unilateral ante una autoridad de que ocurrió un hecho presuntamente delictivo. Sí. No hay un control de que vienen, te dicen... Es que verdad, mentir, no, y empieza a funcionar, se investiga. ¿Qué pasa? Que hay denuncias que se visten con cierta ropaje, digamos de alguna manera, de verdad, con un relato lógico y se investigan. Pero si yo voy y miento y digo cualquier barbaridad o que me secuestró un alienígena, Ujú. pierde sentido en ese momento. Pero si tiene datos objetivos y que realmente pasan en la vida común, tienden a investigarse y tienen que investigarse. Entonces esa es la manipulación del sistema que lleva a que los medios tomen ese parte de prensa donde dice se denunció tal cosa absolutamente aberrante y es noticia. Sí. Pero eso no le da un sentido de veracidad o de realidad. Porque para eso están los juicios, para eso están los debates oral y público, para eso está el derecho de defensa en juicio. Sí, es noticia y en este caso a ver, lo primero que nos pasa a los medios es de acá no se revelan nombres y entidades. Sí hay un nombre con una sigla. Y hay un debate también en que es una decisión muchas veces editorial, que no debería hacerlo, es que para algunos le ponen el nombre y el otro no. Voy a dar un ejemplo, y Sí. sin miedo a equivocarme. Facundo Quiroga, el hijo de Edgardo Quiroga, se ponía con nombre y apellido. El chico no es una persona pública. El hijo de un sindicalista, empleado municipal. Empleado municipal. ¿Por qué a él los medios toman la decisión de nombrarlo con nombre y apellido? Porque vende, porque es una persona que es políticamente expuesta. Pero es un error. Es un error que después te descalifica como medio para decir, bueno, yo tengo que tener una manual de estilo. Mi manual de estilo, y muchas veces, 100% sujeto a la norma legal. Es decir, yo no puedo relevar, hasta la presunción de inocencia es Sí. concepto constitucional inviolable. Entonces estamos poniendo nombre, apellido, foto, la cara. Bueno, esa cuestión del principio de inocencia absolutamente inviolable, con las perspectivas de género, o llamémosla ideología de género, de mano de Ramón Dupuy, vuelven en contra del presunto inocente la carga de la prueba. Es decir, vos tenés que salir, Siempre. después de toda la condena social, a tratar de purgar tu nombre, de recuperar tu honor, de plantear que fuiste víctima de una falsa denuncia. Que hoy es una de las nuevas banderas de batallas políticas que están llevando adelante distintos sectores. Dice, bueno, ¿qué va a pasar con la falsa denuncia? ¿Se investiga? ¿No se investiga? ¿Y qué pasa con la reacción judicial? Generalmente los fallos dicen que no se lo condena o se absuelve por el principio de la duda razonable. Es decir, no hay elementos suficientes, no Sí, se obvio. produjo prueba suficiente que me lleve a mí como juez a alcanzar el grado de convicción necesaria para poder imponer una pena. Entonces queda ese gris, donde tampoco nadie se hace cargo de decir esto fue una falsa denuncia. Y de hecho, eso está sacando, perdón que vamos como mechando, pero Sí, siempre un con la misma ping-pong lógica. de- Pero esto está dejando afuera gente prueba de la política. ¿Tá? Hoy se estima, por supuesto más o menos, pero se estima que alguien que decide ser ministro de jerarquía importante en la nación, las provincias tienen otra lógica, se va con 300 causas penales. Te pasás la vida yendo a tribunales. Sí, esto lo hablaba con un viejo abogado de comunas y dice, cuando todo el mundo se anima es porque perdiste el poder y seguramente te vayas con un montón de causas en el lomo. Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo, algo hiciste mal, algo, ¿de dónde compraste esto? ¿Qué pasó con aquello? Y como está ese miedo a que vuelvas al panorama político, a que vuelvas a ser un referente dentro de la política, te tratan de aniquilar. Sí, a ver, yo lo voy a tocar el caso. Traferri es un caso de esto. Digamos, Traferri lo voy a poner en presente, no lo voy a poner en pasado. Es una de las personas políticas más influyentes de la provincia de Santa Fe Sin lugar a de los duda. últimos 20 años. Y es el senador del departamento que es el polo De lo- exportador más grande. De lo más importante. Políticamente nunca le pudieron hacer mella. De hecho, una elección que se presentó habiendo salido en todos los medios nacionales como narcotraficante. Porque el punto que le ponían era que era socio de los monos. Sí, narcotraficante y que era dueño de todo el juego clandestino. Pero ese era menor, Sí, digamos. pero la causa era iba esa. acompañada, ese era el perfume. Pero era los monos, y no, porque hacían peiti, lo balearon los monos, piti, pum, Traferri. El tipo ganó la elección con eso igual. Pero no me gustaría estar en los zapatos de Traferri hoy.
digamos, porque primero te está dando explicación a todo el mundo, te cierran un montón de puertas, y yo no sé si el tipo hoy es culpable. Y se comió la operación mediática de un dirigente por fuera de Capital Federal más grande que yo haya visto. ¿Vos recordás algún gobernador, alguien que tungu? Era impresionante. Yo no sé qué pasó, pero era impresionante. Y no lo estoy defendiendo con esto, estoy haciendo un análisis objetivo. Pero esta es una realidad que va a atravesar a toda la política. Hoy Cristina está presa, hay un montón de políticos que están presos. Pero vamos a una justiciocracia, no tenemos más representación porque ¿quién se va a enfrentar a ese poder? A mí me toca enfrentar una causa en San Nicolás delirante. Llega un momento de decir, Flan, ¿yo qué te estás haciendo acá sometido a esta locura? ¿Entendés? Va a pasar cuando vos tenés ganas de presentarte y vos decís, no, un pelotudo viene, te hace una denuncia en el fiscal no sé qué, o usa camisa blanca. Para mí que los botones se los robó a la madre. Es que como sociedad hemos banalizado tanto el acceso a la justicia y lo estamos usando como una herramienta de difamación, de exposición, tratando de generar un perjuicio en la imagen pública de terceras personas, que caemos en estas cuestiones. Pero también a la vuelta de la esquina, después de un montón de administraciones que han sido tildadas de fraudulentas, de que sabemos que hay gente que entra con cero patrimonio y sale siendo un gran acaudalado y empresario cuando en la vida privada no tuvo un solo éxito o analizás el índice de resultado positivo que ha tenido y no ha hecho absolutamente nada. Ingresa a la administración pública y sale como un gran empresario. ¿Qué pasó ahí en el medio? Es decir, porque los extremos son malos. Hay Malísimo. Lugares que hay que investigar, hay pero situaciones que hay en que... un embudo, Seba. Hoy está declarando la juez Feynman, ¿cómo es? La del caso Nisman. 11 años pasaron. Sí. Eso no es justicia, eso es impunidad. No, para la cualquiera de los dos lados que cuando pase. llega tarde no es justicia y Eso eso es te lo impunidad. decían en la facultad el día cero. Si vos no resolviste un caso rápido, flaco... Bueno, los tratados internacionales hablan de plazo razonable para ser juzgado y hay 3 parámetros: la complejidad de la causa, la cantidad de integrantes que hubo y cuál fue la conducta del Estado. Si el Estado no dio una respuesta rápida, no podría ser juzgado. Eso es a nivel internacional. No puede estar una mujer. ¿Qué se puede acordar? Ponele que es un magnicidio, pero 11 años. No sé qué, el otro día también una causa... Huberti, el de la valija Antonini Sí. 18 años. Lo metieron en cana. ¿Entendés? Sí. A ver, ¿cuál es la lógica de la justicia? Bueno, yo creo que si la Argentina... Primero, yo no creo que en un país pueda funcionar con 3 jueces de la Corte, para arrancar, digamos. No puede tener una Corte de 3 jueces, digamos. Me parece que... Primero no, porque en la Argentina casi la Corte Suprema es una instancia más. Cualquier expediente termina ahí adentro. Bueno, eso tiene que ver. Generalmente las causas penales son las que llegan siempre a la instancia de la Corte, porque si cuando vos sos acusado tenés un principio de gratuidad en ese sentido y acceso a la justicia, entonces hay un montón de filtros que en cuestiones civiles las costas y los costos son muy grandes y hacen que sea muy difícil acceder a una instancia de esa, porque cuando tenés que pagar la cuenta es larguísima. En cambio, en sede penal no ocurre lo mismo y por eso, y utilizada la sede penal como una herramienta política de inclusive hasta de extorsión, hace inclusive que haya casi en la mayoría de los casos, te diría, digamos. En la mayoría de los casos no Sí, tiene pero sustento. en la que no, claro, en la que no tiene que ver el órgano jurisdiccional, sino que es un particular que viene y te dice esto, sí, mirá que voy hasta la última consecuencia. Bueno, ¿qué pasa con eso? Se multiplican y nadie paga los costos. Total. Creo, no sé, haber leído bien, vos me corregirás. La Corte Suprema Argentina analiza 25.000 causas anuales. Sí. O algo en así. promedio, sí. Esto, por Contra ejemplo, la de Estados Unidos, que eran 1.000. porque es una situación de excepción. La justicia, los recursos de inconstitucionalidad y el recurso federal también por cuestiones, por agravios constitucionales, son de absoluta excepción. Pero ¿qué pasa? Que uno escribe, simula un agravio de carácter constitucional para ganar tiempo, para lo que sea, y lo mete, y lo mete, y lo mete. Y no hay sanciones por eso. ¿Por qué? Porque vos tenés acceso a la justicia, Sí, y después obvio. podés estar equivocado o no. Obvio. Depende de las estrategias. Y muchas cosas pasan ¿Y cómo se mejora? por eso? el filtro. El paso previo es la admisibilidad que hacen las cámaras de apelaciones. Y dicen, bueno, esto no es un agravio constitucional,
te lo rechazan. ¿Y qué haces? Te vas en queja. Sí, obvio. Y tiene la Corte tía tiene se que la- ver, claro. Está bien, pero lo que me refería más a la cuestión del decoro que de la organización propia de la justicia. Porque yo lo que estoy viendo, hay un caso de un fiscal también que terminó detenido o no lo pueden detener por inmunidad. por inmunidad de sus labores. Y creo que esa inmunidad muchas veces termina siendo por supuesto, yo creo en las inmunidades por este tipo de cargos, lo mismo que creo en los fueros. Digamos, para mí son Bueno, innegociables. la inmunidad y los fueros refieren a que vos puedas desarrollar tu actividad profesional, tu función presiones. pública, sin presiones. Y las Porque si presiones no existen. caemos en si no caemos en todo esto de las denuncias como sistema de menoscabo de la imagen pública. La Argentina es un sistema de presiones desregulado, para decirlo de alguna manera. Las presiones son permanentes. Ni que hablar en el ejercicio del periodismo, ni que hablar en el ejercicio de la Es que justicia. en todos los ámbitos Y son profesionales presiones- suena el teléfono y alguien Son está presiones pidiendo bravas, algo. y ni hablar cuando los temas escalan, y son presiones bravas. Digo, me parece que es importante, por supuesto, el periodismo también tiene un reparo constitucional en esto, pero bueno, cuando alguien se manda una macana, en este caso de fiscal, estamos hablando del fiscal, recordame el tema, vos lo tenés más presente yo, si yo te digo ahora el Sí, es nombre. un fiscal de Vera que fue imputado Ahí te digo bien los datos. lo por tengo Adriana Espelta y la fiscal... por abuso sexual. Sí, por abuso sexual de una menor. Digamos, me parece que ahí, bueno, los fueros deberían como por lo menos pedirle que se aparte pero está pasando en la Justicia Federal de Rosario. Está el caso por un lado se me borraron los dos nombres. Los dos jueces federales que están con orden de detención, uno detenido. Belabar, no, el otro. Bailaque. Bailaque, y el otro que es de Buenos Aires. Que, Salman. Bueno, Salman, le debieron, subrogaron 2 juzgados más. Digamos, tiene una orden de detención que no puede ser detenido por el cargo que ocupa hasta que el Consejo de la Magistratura no lo decida, y le subrogaron 2 juzgados más. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos. Bueno, acá en Rosario, hace aproximadamente 20 años, tuvieron graves consecuencias penales un juez y un secretario por la utilización de las cuentas de usuras pupilares, de las cuentas judiciales, que cuando eras menor, el Estado te resguardaba en una cuenta especial hasta que cumplía los 18 años el dinero. Bueno, ellos a través de determinadas maniobras utilizaban la plata. Eso fue uno. El jefe de los fiscales, Patricio Serjal. Sí, en el caso de Juan Trafalgar. Cesat. Bueno, hay un montón de funcionarios que tienen en sus manos la acción penal, es decir, la persecución del delito, y terminan metidos en Sí. tremendos berenjenales. En el federal es grave. Se murieron 2.000 personas en Rosario. Es un genocidio en 10 años, digamos. Sí. Tenía 200 muertos por año, 200 y pico de muertos por año. Y Bailaque, que teóricamente era y parte de la justicia federal, porque Bailaque solo... Una de las críticas más grandes que hacía el Poder Judicial respecto de todas las exigencias de la sociedad en su conjunto es la falta de creación de juzgados federales, y que en Rosario solamente había 2 para hacerse cargo de la mitad de la provincia. El otro día escuché, el 60% de los juzgados en Argentina provinciales y federal está vacante. Sí. Listo, no hay justicia en Argentina. Sí, vos tenés, yendo al de la justicia del vecino, del juzgado que se creó como una innovación para resolver los conflictos de forma cercana, que es el juez comunitario de pequeñas causas, en la provincia de Santa Fe hay juzgados que subrogan 3 o 4 localidades. Claro. Hay personas que están en Cerodino y que viajan 70 kilómetros a la redonda durante la semana cubriendo 6-7 juzgados. Es decir, es una barbaridad. La imposibilidad que tiene la gente de los pequeños pueblos de acceder a un trámite de ese estilo es casi absoluta. Tenés que viajar a las grandes ciudades que tienen más disponibilidad de horario, o tenés que salir a rastrear a ver en qué localidad le toca ese día en particular el juez comunitario. Leía también, un juzgado federal, creo que no sé si el de San Nicolás, un juzgado de por ahí, ya tiene la terna para el Poder Ejecutivo hace 8 años. Bueno, ¿qué pasa con esas cuestiones? Acá también hay juzgados comunitarios donde se han aprobado pliegos, pero quienes fueron desechados en ese concurso de oposiciones, que fueron rechazados, impugnan, recurren judicialmente, presentan amparos, y eso queda hasta que la justicia no defina en los tiempos que generalmente definen en la justicia esa situación, quedan bloqueados.
Ni siquiera ponen una subrogancia y dicen, che, bueno, arrancamos acá porque son medidas de no innovar. Dice, dejamos todo como está y hasta que no se defina si me corresponde a mí o le corresponde a otra persona, no podemos seguir adelante. Un delirio. Bueno, Seba, me parece que charlamos un montón. Sí, nos fuimos. Estas charlas de café sin café se extienden in eternum. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Nico, por la invitación, como siempre. Gracias por haber estado en un nuevo episodio de Expediente 24. Nos vemos la semana que viene.